Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la escritura de la siguiente manera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El tema lleva como título Sacrificio vivo. Si el día de hoy tuviéramos la oportunidad de estar delante de Dios, presentando una ofrenda o un sacrificio, y a nuestro lado estuviera Abel y Caín presentando sus ofrendas, y nosotros ya conociendo el resultado de esas ofrendas que presentaron, que la de Abel fue del agrado de Dios y que la de Caín no fue del agrado de Dios, ¿cuál sería la ofrenda o el sacrificio que presentaríamos delante de Dios que fuera superior a la de Abel, o por lo menos que fuera idéntica a la de Abel, del agrado de Dios? Ese es precisamente el enfoque que el apóstol Pablo le está dando a los romanos. Todo lugar donde fue anunciado el evangelio por primera vez fue considerado un gran desafío para los mensajeros del Señor. Y Roma no es la excepción, ya que en los tiempos bíblicos Roma era el imperio más poderoso que gobernaba el mundo occidental. Roma tenía sus recaudadores de impuestos, conocidos como los publicanos, y que no eran bien vistos. Y su moneda tenía la imagen del César, como símbolo de la soberanía terrenal. En esa época Roma era considerada también el centro del mundo, en cuanto a poder, ley, cultura, conocimiento, comercio, política y fuerza militar. Con el paso del tiempo, de ahí surgió la frase célebre, todos los caminos llegan a Roma. El gobierno romano tenía el poder y la autoridad de encarcelar y decapitar y crucificar a toda persona que ellos consideraban una amenaza para su imperio, siendo los cristianos el blanco para ellos. Cuenta la historia que los cristianos que no renunciaban a la fe eran llevados al Coliseo para que fueran devorados por los leones. Para los romanos, esos actos sangrientos eran un espectáculo, un entretenimiento, un pasatiempo o una advertencia para aquellos que profesaban la fe en el Hijo de Dios. Los romanos estuvieron relacionados con la muerte de Jesucristo. Primeramente, los líderes religiosos se encargaron de culpar a Jesucristo exigiendo su muerte. El pueblo judío también tuvo su participación, ya que también ellos pidieron la crucifixión de Jesucristo a cambio de la libertad de Barrabás, un malhechor de mala fama. Pero fueron los romanos los que crucificaron a Jesucristo. La crucifixión era un método de ejecución romana adquirida del paganismo, y toda persona crucificada recibía una muerte agónica. Primeramente era torturada, se le quebraban los huesos, y después aquella persona se desangraba hasta perder el conocimiento y expirar. Roma estaba embriagada de la sangre de los mártires, de todos los mensajeros del Señor. Pero a pesar de que todo esto representaba Roma para los cristianos, el apóstol Pablo se había propuesto visitar a Roma. En la mente y el corazón del apóstol Pablo era visitar a Roma. Nada de esto lo intimidaba, nada del pasado lo detenía. Él quería compartir las buenas nuevas en Roma. Su ministerio fue enviado a los gentiles y nada de esto era un impedimento para que el apóstol Pablo estuviera dispuesto a visitar a aquellos hombres que habían derramado mucha sangre de los mártires. Hechos capítulo 19-21 dice así: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Eso es lo que estaba en la mente de Pablo, visitar a los romanos. Hechos 21 narra que a pesar de las buenas intenciones que Pablo tuvo de llevar el evangelio a Roma, no le fue posible, debido a que cuando fue a Jerusalén fue arrestado. Pablo fue acusado de profanar el templo por meter a los griegos al santo lugar. Todo esto había sido un malentendido. Aún así, Pablo quedó arrestado desde ese momento en adelante. Igualmente, el apóstol Pablo empezó a apelar
a favor de su libertad ante el pueblo, ante el concilio, ante el tribuno, ante el gobernador Félix, ante el César y ante el rey Agripa. Cada vez que Pablo se le dio lugar para hablar, no perdió la oportunidad para hablar de su conversión y su defensa. Siempre expuso y confirmó su fe en Jesucristo. Nada de eso lo hizo renunciar a su fe en Jesucristo. Había un convencimiento pleno en el apóstol Pablo de quién lo había llamado, de quién lo había salvado y a quién estaba sirviendo. Al final de su defensa, el rey Agripa decidió enviar a Pablo en condición de reo a Roma. La llegada de Pablo a Roma posiblemente no fue como él lo tenía considerada. Aún así, Pablo nunca desistió ni perdió la oportunidad de compartir el evangelio. Pablo no llegó con campañas evangelísticas, no llegó en condición de misionero con esa libertad. Su situación era contraria a lo que él había deseado. Hay que recordar que el apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín y que tenía la doble nacionalidad, israelita y romana. Su doble nacionalidad fue un factor a su favor. Pablo no fue enviado a la cárcel cuando fue llevado a Roma, sino que se le dio la oportunidad de un arresto domiciliario custodiado por un soldado según Hechos 28:16. Y desde ese domicilio, el apóstol Pablo inició la evangelización para alcanzar al imperio más poderoso que había sobre la tierra. Los romanos eran una audiencia gentil que estaban fuera del pacto de Dios. Y en los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos, el apóstol Pablo les presenta el evangelio, la justificación que es mediante la fe, la vida en el Espíritu, la elección, el remanente y la restauración de Israel. Y también les enseña cómo los gentiles entraron en pacto siendo injertados al olivo, según Romanos capítulo 11, 24, que dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza era olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado al buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Pablo le estaba hablando a los romanos, pero idénticamente le estaba hablando al pueblo de Israel, dando a entender que los gentiles nunca van a desplazar a Israel y nunca podrán ocupar su lugar. Los gentiles entraron en pacto, se unieron al pueblo de Israel, al igual que romanos y griegos que forman parte del pueblo gentil. Tal como lo dice Efesios capítulo 2, versículos 12 al 20, donde Pablo le está hablando a los griegos que forman parte de los gentiles. La Escritura dice de la siguiente manera: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que están cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El mensaje de los gentiles es que en otro tiempo estaban sin Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición de los romanos, esa era la condición de los griegos, esa era la condición del gentil en general, sin Cristo, fuera de pacto, alejado de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo y a través de Cristo, toda persona que se llega a Dios ya no es un extranjero ni advenedizo. La palabra extranjero es alguien que no es nativo de cierto lugar.
advenedizo, forastero, intruso, forastero. Pablo le está diciendo, ustedes ya no son nativos de cierto lugar, ahora son nativos de Israel. Ya no son forasteros, ni intrusos, ni forasteros. Ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La palabra conciudadano significa compatriota, paisano, que forma parte de la misma nación, pueblo o familia de Dios. La persona que ha venido a Cristo, desde ese momento pasa a ser parte del pueblo de Dios, pasa a ser parte de la familia de Dios. Es un solo pueblo, un solo Dios, un solo hombre. Una vez que el apóstol Pablo les da el mensaje a los romanos de lo que eran antes de Cristo y lo que hizo Cristo para que ellos fueran alcanzados y fueran salvos, y lo que ahora somos en Cristo, Él les dice a los romanos, así que hermanos, y esa palabra así que hermanos significa así que ustedes que han conocido todo el trasfondo que lleva realmente llevar a un gentil a la salvación, debe ser valorado. Así que ahora que han entendido que mucha sangre ha sido derramada por los mártires y por nuestro Señor Jesucristo, ustedes deben de cambiar de actitud. Así que hermanos, ahora que han entendido el plan de salvación, les ruego por los favores y las misericordias que han alcanzado por medio de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Los romanos habían enterado del alto precio que Jesucristo tuvo que pagar por ellos, inclusive por toda la sangre derramada por los mártires y todo el esfuerzo y valentía del apóstol Pablo por compartir el evangelio a los romanos. Ahora el apóstol Pablo le está implorando, rogando, suplicando que ellos valoren y aprecien y se acuerden de todos los favores y beneficios recibidos de parte de Dios, y los exhortan a que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cada uno individualmente se debe de presentar ante Dios como un sacrificio, pero ese sacrificio no debe ser mal interpretado. No es para remisión de pecados, no es para apaciguar la ira de Dios, no es para impresionar a Dios, son para agradar a Dios. Los creyentes se presentan y se ofrecen a sí mismos ante Dios como sacrificios vivientes. La palabra sacrificio también se describe como ofrenda, una ofrenda agradable, olor fragante delante de Dios. El apóstol Pablo está describiendo el orden, cómo se presenta una persona en sacrificio vivo. Primeramente, el creyente tiene que tener en mente todo el beneficio que ha recibido de parte de Dios. No debe ser olvidadizo ni mal agradecido. Debe recordar desde el momento de su conversión y hacer memoria de todo lo que pasó antes de conversión, pero que pudo ver y pudo reconocer que ahí estaba Dios proviendo, rescatándolo, cuidándolo, sanándolo. Desde ese momento la persona empieza a recordar los miles de beneficios recibidos de parte de Dios y empieza a valorar. Una vez que la persona tiene en mente cada momento, cada suceso donde Dios lo socorrió, le provió, lo sanó, lo ayudó o lo prosperó y le dio la oportunidad de ser salvo, el creyente debe de dejar de actuar como si no conociera a Dios o como si no hubiera recibido a Dios. Al contrario, debe de actuar y pensar como lo hizo el apóstol Pablo según Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es una ofrenda delante de Dios, eso es un sacrificio delante de Dios, donde el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vivo en mí. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es la ofrenda delante de Dios, el sacrificio agradable delante de Dios. Ya no hay excusa, ni pretexto, ni argumentos que justifiquen que una persona o creyente no se puede ofrecer en sacrificio vivo. Ese sacrificio ofrecido es a Dios, porque Dios es nuestro culto racional. Pablo no está diciendo que ofrezcan un culto, sino un sacrificio vivo. Tampoco está diciendo que Dios y el culto son dos eventos diferentes. Pablo está diciendo que Dios es nuestro culto. Romanos capítulo 12
Dice así, versículo 1. Así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios es vuestro culto racional. La palabra culto en griego es la peía, que significa adoración, ministración y servicio. Y la palabra griega para racional es lógico, la cual significa lógico. Y su raíz es la palabra griega logos, significa facultad mental y razonamiento. Lo que Pablo está dando a entender es que Dios es el motivo de nuestra adoración. Dios es el servicio de nuestra adoración. Dios es el motivo de nuestra administración. Pero esa adoración que estamos haciendo, ese servicio y administración hacia Dios, debe ser con razonamiento, con facultad mental. Es decir, que debemos de saber a quién estamos adorando y por qué lo estamos adorando. Una buena adoración hacia Dios debe ser inteligente, coherente, razonable y consciente. El sacrificio vivo somos cada uno de nosotros. Lo que hagamos o dejemos de hacer tiene un efecto positivo o negativo, según nuestra actitud. Cuando el creyente se reúne en la congregación, no debe venir pensando en qué tipo de oración va a ofrecer al grupo, sino en qué vamos a ofrecer cada uno de nosotros individualmente, ya que el sacrificio somos nosotros. Si como creyentes nos mostramos distantes, apáticos, indiferentes, estamos ofreciendo un culto irracional, es decir, un culto incorrecto, inapropiado, que carece de inteligencia, que no está consciente y que realmente no está adorando a Dios. Por eso el apóstol Pablo está diciendo que el culto debe ser racional, con razonamiento, con mucha coherencia, estar consciente a quién estamos adorando. El creyente debe tener en mente también que Dios no merece ningún tipo de desaire ni desprecio. Él es digno de adoración. El apóstol Pablo también agrega algunos de los motivos que impiden que el creyente adore correctamente. Según Romanos capítulo 12, versículo 2, dice así: no nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El primer impedimento para poder adorar a Dios es el estar conformado al mundo. La nueva versión internacional dice: no se amolden al mundo actual. La nueva traducción viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Cuando una persona que se congrega está conformado a este siglo, está amoldado al mundo actual y está imitando las conductas y las costumbres de este mundo, se le dificulta adorar. Sobre todo se le dificulta presentarse como un sacrificio vivo. El consejo del apóstol es que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La mente tiene que ser renovada, tiene que sufrir una transformación, pasar del mundo a un estado espiritual. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Solamente de esa forma vamos a entender a quién estamos adorando y por qué lo estamos adorando. De esa manera vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y de esa manera podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Con una actitud contraria, amoldada al mundo, una persona nunca va a poder ofrecerse como un sacrificio vivo. Recordemos algunos de los sacrificios del Antiguo Testamento, especialmente los de Malaquías, cuando el Señor reprueba todas las ofrendas que estaban presentando los sacerdotes. Presentaban al cordero dañado, quebrado, lagañoso, en malas condiciones, impuro, defectuoso. Y cuando una persona viene con una actitud negativa, prácticamente lo mismo. Presentamos una adoración defectuosa, presentamos una adoración inmunda, no sabemos a quién estamos adorando, pensamos que nos da lo mismo, y ese es un grave error. Hay que entender que de acuerdo a la calidad del sacrificio, así será la calidad de adoración que ofrecemos a Dios. Conforme nos dispongamos a adorar de todo corazón, así va a ser lo que le estamos entregando a Dios. Conforme nuestra calidad de vida vaya delante de Dios, así será también el olor fragante delante de Dios. No esperemos recibir mucho de Dios,
si no estamos dispuestos a ofrecernos como un sacrificio vivo delante de Dios. El apóstol Pablo no dijo, ofrezcan sacrificios. Él dijo, ofrézcanse ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8 dice así: ¿Con qué me presentaré delante del Señor y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y la respuesta es la siguiente: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide el Señor de ti, solamente hacer justicia y amar a misericordia y humillarte ante Dios. Lo mejor que una persona le puede presentar a Dios es su propia vida. No se trata de presentar miles de holocaustos, becerros de un año, y tampoco tratar de agradar a Dios con millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite, mucho menos presentar nuestro primogénito por nuestra rebelión o el fruto de nuestras entrañas por el pecado de nuestra alma. Dios quiere nuestra vida, Dios quiere nuestra disposición, nuestro ser, nuestra actitud. Dios quiere la mejor versión de cada uno de nosotros, la mejor versión como una persona renovada, transformada y cambiada, la mejor versión como una persona salva que realmente ha entendido que Jesucristo vive en uno mismo y que podemos reflejar realmente el amor de Dios. Ese es el tipo de sacrificio que Dios está anhelando en cada creyente. Que cada uno que viene dentro de una congregación venga con una actitud de adoración, no poniendo la mirada en ningún lado, solamente en lo que él va a presentar delante de Dios. Lo que le da una seguridad a una persona al salir de la congregación, al salir del templo, al final del servicio, es precisamente lo que ofreció delante de Dios. Cuando una persona viene con una actitud apática y no dispuesta a adorar, ser indiferente al servicio, esa persona va a salir tal como entró. Cuando una persona viene con una actitud dispuesta a adorar a Dios, a glorificar a Dios, y que sabe realmente lo que ha venido, y que la única forma de salir bendecido de la iglesia es ofreciéndose a Él mismo como un sacrificio vivo, esa persona cuando salga de la iglesia va a salir diferente a los demás, va a salir con una actitud positiva, una vida bendecida, va a entender que realmente su vida entregada como un sacrificio dio un fruto realmente y que Dios la aceptó y que tanto él como ofrenda, como sacrificio han sido aceptos delante de Dios, del agrado de Dios. Reflexionamos sobre nuestra actitud en cuanto a presentarnos delante de Dios, cómo nos hemos presentado hasta el día de hoy. ¿Realmente hemos sido un sacrificio vivo o solamente hemos venido para cumplir? Es tiempo de que nuestra actitud sea completamente diferente. Los romanos lo pudieron entender. Romanos capítulo 1, versículo 8 y 9 dice así: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo estaba completamente gozoso de que los romanos habían aceptado el evangelio. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga.